Hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Muy buenas tardes, amigos, les habla Diego Bautista Urbanea del programa La Linterna. Estábamos oyendo a Tito Puente de Ben Morena. En la dirección, bueno, estamos hoy con Luis Manuel Esculpi, como los martes, ustedes saben, y hoy Luis Manuel va a dar los créditos. Bueno, en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Ulicia Arcaya. En la producción, Juliet Córdoba. En los controles, César González. Para comunicarse con nosotros, mensajería de texto, aquí puede enviar un mensaje al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Número telefónico en la cabina, 0212-482-9750. Twitter de la emisora, @Radio Caracas Radio RCR 750. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Bueno, Luis Manuel. Buenas tardes. ¿Qué tema vamos a comentar hoy, Diego? Ayer quería comenzar contigo. Yo ayer empecé a introducir un tema del cual hemos hablado personalmente, que es el tema del 10 de enero, ¿no? Digamos, la difusión de la convicción y de la toma de conciencia que el 10 de enero Venezuela no tiene gobernante legítimo. Y eso es un tema que yo decía ayer que es una cosa que tenemos que ir empezando a interiorizar todos los venezolanos, independientemente de cuáles sean las consecuencias prácticas de esto, que en este momento yo no tengo claras cuáles pueden ser. Hay una opinión que tú me comentabas, y si quieres extenderte en eso, el tema constitucional, de acuerdo a la Constitución, cuál sería el artículo aplicable de la Constitución a esa situación. Pero en todo caso, como digo, independientemente de las consecuencias prácticas, que en este momento dejo entre paréntesis o en suspenso, que los venezolanos tengamos que el 11 de enero Venezuela amanece sin autoridad legítima, sin presidente legítimo, sin presidente electo, independientemente pues de que se pueda o no aplicar el artículo correspondiente de la Constitución. Sí, bueno, en primer término habría que decir que la ilegitimidad o la inexistencia del presidente electo para el día 10 de enero tiene un antecedente, que es la elección del 20 de mayo. Sectores muy importantes, la mayoría de los venezolanos y una inmensa abstención, consideraron que la convocatoria de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para una elección presidencial el 20 de mayo fue una convocatoria ilegítima, y por lo tanto se desconocieron inicialmente los resultados. Eso ocurrió en Venezuela, en el país, pero también la comunidad internacional, sectores muy importantes del Grupo de Lima, de la Unión Europea, de naciones del norte como los Estados Unidos y Canadá, también señalaron lo mismo. Entonces, siendo
consecuente o siendo coherente con esa percepción de las cosas, efectivamente se podría interpretar que la legitimidad de origen del presidente de la República dura hasta el día 10 de enero. Ahora bien, esto no quiere decir que el 10 de enero va a haber una hora cero o va a presentarse una situación determinada, sino simplemente que a partir de esa fecha, en primer lugar, Maduro debiera, juramentarse ante la Asamblea Nacional. Seguramente no va a ir a la Asamblea Nacional, sino va a ir o al Tribunal Supremo o a la ilegítima constituyente, de tal manera que ese acto, el de la constituyente, sería totalmente irrito. Y luego habría que ver, como tú dices, es difícil saber qué va a ocurrir, pero en todo caso es muy importante que, y creo que hay preocupación en el gobierno por este tema y por el desconocimiento que ha habido tanto en el país como en la comunidad internacional. El 10 de enero, entonces, el 11, precisamente, estaría en discusión la legitimidad del presidente, y hay quienes perciben que no habría un presidente electo. Y en ese sentido, la Constitución establece varias alternativas. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Creo que no está claro todavía, ni para los sectores políticos del país, e incluso para la comunidad internacional. Ahora, más allá de mantener una idea de que el presidente sería ilegítimo, porque ya fue sostenido con anterioridad, el Frente Amplio, que ha hecho varios congresos regionales, y este viernes 23 hace una síntesis y va a producir un documento sobre lo que ha sido el resultado de los 24 congresos. Uno de los temas que se analizó es precisamente el tema del 10 de enero. Claro, yo no conozco la síntesis, pero hubo mesas de trabajo en todos los congresos regionales donde el tema fue discutido porque es inevitable que, digamos, o es razonable, mejor que inevitable, es razonable que si se desconocieron las elecciones del 20 de mayo, entonces el tema del 10 de enero pasa a ser un tema de la agenda pública, pues. En ese sentido, creo que cobra importancia, además del documento y la posición del Congreso de Frente Amplio, la decisión que ha venido adoptando la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional produjo un documento, un acuerdo sumamente importante, donde colocó en la agenda esa discusión, hizo un conjunto considerando y llegó a la conclusión de que para el 11 de enero no habría un presidente legítimamente electo. ¿Y cuál es tú me comentabas de una opinión jurídica muy fundamentada? ¿Cuál sería de acuerdo a la Constitución, si tuviéramos que aplicar la Constitución, cuál sería la solución a esa situación? Bueno, desde el punto de vista constitucional, claro, que sabemos que en este gobierno y en esta situación, en estricto apego, hay abogados muy prestigiosos que opinan que si uno se apega al artículo 333 de la Constitución, exactamente, no habiendo presidente electo, le correspondería al presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, hay quienes tienen otra interpretación, que dicen que eso es el caso de que sería un presidente y ocurra algún accidente que le impida juramentarse en la fecha prevista, y que solamente en ese caso se aplica. Pero hay prestigiosos constitucionalistas que señalan lo que antes te mencioné, que en estricto apego al texto constitucional sería, no habiendo presidente electo, debería ser el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, en realidad sería una interpretación por analogía, ¿no? Porque en realidad, por lo que he oído, la situación exacta que se daría, porque es que lo que ha pasado en Venezuela
Es una situación absolutamente anómala. Al desconocerse las elecciones del 20 de mayo, simplemente en Venezuela no ha habido elecciones. Entonces no hay presidente electo. El artículo 233 creo que lo que prevé es cuando en el interregno entre la elección y la juramentación, vamos a suponer al ganador de las elecciones le da un infarto, y se muere, entonces aplica el artículo y prevé que en ese caso se encarga el presidente de la Asamblea Nacional. Este no es el caso, este es un caso que la Constitución no podía prever, es decir, porque la Constitución no podía prever, bueno, y si no ha habido elecciones, ¿qué se ocurre? O sea, eso era impensable, ¿no? Entonces sería una aplicación por analogía porque la situación no está prevista en la Constitución. Habría que aplicar por analogía lo que tú decías. Hay que suponer que aplicar el artículo que preveía la situación en la cual el presidente electo desaparece o no puede juramentarse. Sí, exactamente, la interpretación es como tú la has reseñado. Incluso es el 233 de la Constitución. Esa es la interpretación que hacen por analogía algunos juristas. Pero hay opiniones que solamente aplican en el caso. Claro, pero y según esas opiniones, ¿cuál es la situación entonces? O sea, esas opiniones están de acuerdo en que no tendríamos presidente. Sí, pero no encuentran salida. Bueno, habría que... No proponen salida. Sí, claro, lo que pasa es que no, me imagino que bueno, que buscar lo que más se le parezca, pues, ya que la Constitución no previó, pues no lo podía prever, en una situación absolutamente absurda, pero esa es en la que estamos. Sí. Ahora, digamos, hay dos momentos creo que muy importantes. Uno, bueno, vamos a esperar las conclusiones del Frente Amplio este viernes. Luego vamos a esperar los pasos sucesivos a partir del acuerdo de la Asamblea, y recordemos que el día 5 constitucionalmente se debe elegir la nueva directiva de la Asamblea, en la cual se supone que hay un acuerdo, o más que se supone, hay un acuerdo de rotación de los cargos directivos de la Asamblea Nacional. Todo esto, me imagino, a la medida que nos aproximemos a enero, el panorama que hoy no está totalmente claro se va a ir dilucidando con mayor nitidez que en este tiempo. Ok. Bueno, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y al regreso recibimos sus llamadas por el 482-9750. Estamos conversando Luis Manuel Esculpi y yo. Ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Bombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM.
de regreso, amigos, a la linterna. ¿Tenemos llamada? ¿A quién tenemos en línea? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Izaguirre, estoy llamando de Los Teques. Adelante, Carmen. Me gusta mucho su programa, ¿no? Y de verdad que es una linterna porque da bastantes luces para muchísimas cosas en estos tiempos tan oscuros. Yo quiero resaltar un poco lo que en el programa de la doctora Blanca Rosa Mármol, ella planteó junto con una persona que es ingeniero, le llaman ingeniero litigante, que ese ingeniero ha llevado cantidades de pruebas, evidencias, una cantidad de situaciones a la Corte Penal Internacional y creo que también a los derechos humanos. Y él dice, mire, tengo muchos años llevando reportes, llevando evidencia, contactando, llevando testigos y todo, y ahí que parece que es amiga de la hermana de la examen, bueno, eso queda así caso omiso, ¿no? Yo creo que eso es gravísimo, y bueno, no sé qué se podrá hacer allí, porque sigue pasando el tiempo y todas las cosas, y uno está en la lista, pues, de cualquier cosa le puede uno pasar como venezolana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Hay más llamadas? Aló, profesor. Sí. Aló. ¿Así? ¿Quién llama? Es Raúl Caldevilla de Arícora, de Paraguaná, Estado Falcón. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, señor. Disculpe. Mire, dos comentarios. Uno, entiendo que en ese acuerdo de rotación de la presidencia de la Asamblea le tocaría ahora voluntad popular. Pero se habla de que el señor Ramos Ayú quiere volver. ¿No será que tiene algún interés de estar ahí porque se presenta la ocasión de una eventual salida de Maduro, el presidente de la Asamblea pueda figurar como presidente? Y otro comentario rápidamente. El otro día el doctor Urbaneja hablaba de la situación de la oposición y la situación del gobierno. Como a él le gusta el béisbol, le voy a dar un axioma pues que se dice en pelota, que los equipos nunca se ven tan mal que cuando están perdiendo, ni nunca se ven tan bien que cuando están ganando. Que se recuerde de eso. Bueno, Hasta gracias. luego. Gracias. ¿Otra llamada? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor. ¿Quién habla? Doctor. Sí. ¿Quién habla? Aló. Aló, ¿quién habla? El doctor, mire, le estoy pidiendo un permisito porque fue imposible comunicarme con María Corina para felicitarle de ese premio que se ganó. Y entonces, doctor, me disculpa, pero la única forma de felicitarle es por su programa. Es bien merecido. Ese es Venezuela, doctor. Buenas tardes, Tremendo gracias. premio que se ganó María Sí. Corina. Y otra cosita que le voy a decir, doctor. Ya es hora ya de que tenemos que pensar de que en todos esos países ya hay mujeres presidentas. Ya estos aquí, ya los hombres sinceramente no han hecho nada absoluto. Entonces vamos no a aprobar, pero ya es la hora ya de que una mujer agarre este mando, porque ya estamos hartos de los políticos, doctor. Y discúlpeme porque usted es una persona que usted provocó oírlo, porque usted cuando habla dice la verdad, doctor. Gracias y muy amable. Buenas tardes, gracias por su comentario. ¿Otra llamada? Aló. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Es para saludar al doctor Urbaneja y desearle muchas felicidades y que como me voy para Brasil, le deseo todo lo mejor del mundo y que por favor me complazca con Alba Llanera que tiene el instrumental. Buenas tardes. Bueno, me saluda Bolsonaro, Ameli. Muy bien, que le vaya muy bien. Muchas gracias por su saludo. No hay más llamada. Pero No hay más llamada, ¿no? bueno, vamos a comentar las llamadas porque hay una llamada que se refería al acuerdo de rotación. Efectivamente, como dijo Raúl Cardivilla de la península de Paraguaná, del estado Falcón, hay un acuerdo en el cual Voluntad Popular, a partir del 5 de enero, debe presidir la Asamblea Nacional. Hasta donde tenemos conocimiento, todas las fuerzas políticas, incluso Acción Democrática, ya mencionó a Henry Ramos, están de acuerdo con respetar la fórmula que se había establecido, en la cual la presidencia le correspondería a Voluntad Popular. De tal manera que esos son rumores, pero hasta donde tenemos conocimiento y hemos hablado con varios parlamentarios, la idea es precisamente respetar
lo que se convino al iniciar este periodo de sesiones, la Asamblea Nacional, y así ha ocurrido. Primero estuvo Henry Ramos, luego estuvo Julio Borges, ahora está Omar Barbosa, y le corresponde a Voluntad Popular. Hay otro comentario, Diego, en relación a un programa de la doctora Mármol, que tiene que ver con que se han llevado muchas solicitudes a la Corte Internacional de Justicia y que no han recibido respuesta. ¿Tú quieres hacer un comentario al respecto? No, bueno, yo he oído, ese es un tema que he oído varios programas de opinión. Básicamente lo que pasa ahí es que esos son procesos lentos, ¿no? Y hay muchos, es decir, poner el enjuiciamiento a un presidente en ejercicio que tiene sus embajadas, que tiene sus agentes, que tiene gente que paga, pues que se encarga de hacer lobby, etcétera. Eso no es fácil, ¿no? Entonces ahí yo lo que veo básicamente es un problema de celeridad, porque me da la impresión de que la documentación y las pruebas son muy fehacientes y muy voluminosas, pero no es fácil poner un proceso en contra de un presidente rápidamente en marcha, y entiendo que, por lo que he oído a especialistas en el tema en distintos programas de esta misma emisora, donde se han entrevistado a especialistas sobre el tema de la Corte Penal Internacional, es básicamente un tema de la lentitud de esos procesos. Tenemos otra llamada. ¿Quién llama? Aló. ¿Quién llama? Buenas tardes, Luis García. Buenas tardes. ¿De dónde llama? De aquí, de Caracas. De Caracas. Bueno, mi amigo, sinceramente, mis felicidades al doctor Diego. Siempre trato de escuchar su programa. Sinceramente, muy frustrado por toda la situación, ¿no? Yo no entiendo qué está buscando la oposición, o sea, cuáles son sus motivaciones, qué los mueve. Yo, de verdad, creo que hasta ahora lo de la MUD ha sido una oda a la incompetencia. No entiendo cómo han logrado quedar peores parados que el chavismo. Yo creo que ahorita los líderes de oposición son más repudiados que Maduro, incluso en la situación que Maduro tiene el país. O sea, siento que lo que están haciendo es peleándose por la asamblea, que es un cascarón vacío. El gobierno les tiró ese hueso ahí y ellos están roñéndose ese hueso como, no sé, pareciera que están locos. Me parece a mí que de verdad no entiendo para dónde van, cuál es su motivación y cuál es su plan. Bueno, espero su análisis y su interpretación. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Pasamos a comentar la última. Yo te diría, porque yo creo que es la llamada de Luis, ¿verdad? Sí, Luis García. Luis García, muy, muy importante, y yo creo que expresa un estado de ánimo. Como no hay llamadas, yo te sugeriría que dejáramos el comentario con varios, estamos ya muy cerca de la pausa, que nos fuéramos a una pausa y dejáramos el comentario de esta llamada a Luis García para el final del programa, para dedicarle varios minutos, porque de acuerdo, sí, coincido plenamente contigo. El tema es muy interesante el que ha planteado. Vamos a pausa. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Son las 2:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Bailando con Coco, tíralo. Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La ineficiencia de Corpoelec nos tiene sometidos a todos los venezolanos a las incomodidades creadas por la mala calidad del servicio eléctrico, hospitales sin luz, escuelas a oscuras, y en nuestras casas se dañan los electrodomésticos. ¿Quién responde por eso?
¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. La semana pasada estuve en un vivero y compré varias plantas para mi abuela. Algunas de flores para las ventanas y otras de sombra para ponerlas dentro del apartamento. Tener plantas en la casa es muy bueno para la salud. Sí, pero se ven muy mal. Muchas se murieron y otras se ven enfermas. Y te juro que estoy respetando todas las indicaciones de luz y agua que me dieron. Y hasta las sembré en tierra de esa abonada que venden ahí. ¿Y utilizaste solo la tierra de vivero o la mezclaste con tierra? No, la de vivero nada más. Esa es la que está llena de nutrientes, ¿verdad? Sí, está llena de nutrientes, pero es como si a ti te alimentaran solo con pastillas de vitaminas y minerales. El suelo es mucho más que un material poroso de donde se agarran las raíces. El suelo tiene su propia vida y esa vida es importante para las plantas. ¿Qué tipo de vida hay en el suelo? Bacterias, hongos, animales pequeños, son cosas con las que las plantas han evolucionado por billones de años y algunas solo funcionan si entran en contacto con ellas. Pero esas tierras de vivero deben tener muchas bacterias también, porque llevan hasta bosta de vaca. Claro, pero las bacterias de la bosta no son las mismas que viven en el suelo. La idea de fertilizar con desechos animales es darle alimento a las bacterias del suelo, no sustituirlas por otras bacterias. Ahora que lo dices, la tierra de vivero huele muy diferente a la tierra normal. ¿Sabes ese olor de cuando empieza a llover? El olor a tierra mojada. Ese olor lo producen las bacterias del suelo y esas bacterias también producen químicos que estimulan a la planta a crecer. O digamos, es al revés. Cuando una planta siente esas bacterias, sabe que el suelo es bueno y crece. Mencionaste que en el suelo también hay hongos. ¿Ellos no pudren a las plantas? Algunos, pero otros son importantísimos para su vida. De hecho, la mayoría de las plantas se asocian con unos hongos muy particulares y antiguos y forman micorrizas. Micorrizas, mico de hongo y riza de raíz. Micorriza entonces es una combinación de hongo y raíz. Es exactamente eso, es una simbiosis. El hongo puede explorar el suelo mucho más rápido que la raíz y absorbe nutrientes importantísimos de lugares a los que las raíces no alcanzan. Y me imagino que luego se los pasan a las plantas. ¿Y qué le da a la planta a cambio de esos nutrientes? Le da azúcares, que a ella le sobran, pero al hongo le cuesta mucho obtener. Pero si yo le pongo una tierra llena de nutrientes, ¿para qué la planta necesita la micorriza? En principio no la necesitaría, pero como esa asociación es tan antigua, algunas plantas tienen que tenerla, juro, o si no la raíz no funciona bien. Entonces el problema con la tierra de vivero es que no tiene estos hongos y bacterias que son buenos para las plantas. Exacto, son una tierra muerta. Son buenas como abono, se las puedes poner a una buena tierra para hacerla aún mejor, pero tienes que tener un suelo vivo para que eso funcione. Pues le voy a decir a mi abuela que lo mezcle con algo de tierra del cerro para inocularle un poco de vida a ese suelo. ¿Sabes que eso que le pasa a tu abuela es un problema grave en la industria agrícola? Buscando producir más y más, han aplicado tantos fertilizantes y pesticidas a los suelos que mataron las bacterias y hongos que vivían ahí, sobre todo las micorrizas, y ahora las plantas producen muy poco. Por eso la agricultura sustentable tiene tanto cuidado por preservar la salud del suelo. Yo siempre había escuchado eso, pero no sabía exactamente qué significaba. Claro, una agricultura que mantenga el ecosistema del suelo lo más sano posible, con sus bacterias, hongos, lombrices y pequeños insectos que hacen que las raíces funcionen bien. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM.
de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. ¿Tenemos llamada? Una llamada. ¿Quién nos llama? Buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctor. Encantadísima de conversar con usted. Le habla Magda Guedes. ¿De qué parte llama? De Santa Mónica. De Santa Mónica. Mire, doctor, es una pregunta que yo le quiero hacer, porque a mí me llama mucho la atención que como modelo para restaurar, vamos a decir, el futuro estado político y económico de Venezuela, se habla del liberalismo. ¿Okay? ¿Se habla de? Liberalismo. Ajá. ¿Ok? Muchos políticos han hablado de eso, sobre todo, bueno, he oído mucho a María Corina declararse centro liberal. ¿Ok? Sí. Yo me encontré, o he estado tratando de entender realmente qué significa el liberalismo, y me encontré un artículo del mundo.es buscando información sobre la cumbre de Davos de este año, y en este artículo del 29 de enero de este año dice, le voy a leer cortico lo que dice este artículo para concretar la pregunta, ¿no? Sí. Dice, ¿y cuáles son los desafíos? Esto es como una conclusión básica, elemental a la que llegaron a esta cumbre. ¿Y cuáles son los desafíos de futuro que marcarán las decisiones políticas, las inversiones de capital y el esfuerzo en innovación a medio y a largo plazo? Se podría resumir, con permiso, en 2 palabras: nuevos modelos. El sistema heredado de las revoluciones liberales, tanto a nivel macro como micro, está agotado y hay que construir uno distinto. Mi pregunta sobre la base de esto, ¿por qué si una cumbre, una reunión como esta donde se reúnen las máximas autoridades políticas y económicas del mundo, se dice que las revoluciones o el liberalismo, no sé si lo estoy entendiendo mal, está agotado? Porque aquí se insiste en construir un Estado liberal. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿Tenemos más llamadas? Otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién llama? Rosa Jiménez de Guatire. Rosa Jiménez de Guatire, sí. Mi profesor. Cuando hablan de la oposición, los principales exiliados, perseguidos, presos, inhabilitados, y la gente hablando de la oposición, no creo que el gobierno tiene más, la gente lo aprecia más que a la oposición, no creo eso. Y siempre hablan de la oposición, pero no ve por lo que ellos están pasando. Otra cosa, profesor, lo de Héctor Rodríguez, acuérdate aquí en Guatire, el hospital de Guatire y los muros por la Atlántida 1. Y una petición, profesor. Lucho Gatica Reloj. Y muchas gracias, profesor. Buenas tardes. ¿Tenemos una llamada? Otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién llama? Aló, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, le habla Guillermo de la Avenida Ordaneta. Ajá. Y le hice un llamado para la alcaldía de Libertador y también para el Ministerio de Transporte. La línea de transporte de La Pastora hasta Petare, que pasa por la Candelaria, la Avenida Libertador, Chacao, la California. Esa línea está prácticamente paralizada por falta de repuesto. Llamado para que por favor, mientras está esta crisis, le suministren todo lo que no pueden con el pasaje ellos suministrar: caucho, batería, aceite, todos los repuestos que lleva un carro. La línea La Pastora hasta Petare, a la alcaldía y al Ministerio de Transporte. Y también por otro lado que solucionen el tema de fondo, que es la moneda, el bolívar, que no vale nada. Y el sector transporte es uno de los perjudicados, pero todos los demás están igual por la moneda, el bolívar, que no vale nada. Que le hagan caso dentro de todo lo malo a los chinos para que desmonten esos controles. Gracias, buenas tardes. ¿Tenemos más llamadas? Mientras tanto vamos a un servicio público. La señora María Octavia Pulido, cuyo teléfono es 0212-576649. Repito, 0212-577-6649. Requiere
pañales de adultos y protectores para incontinencia urinaria. La señora María Octavia Pulido. Ese era el servicio público. ¿Más llamadas? Vamos a una pausa. Vamos a la pausa. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Tenemos dos preguntas pendientes importantes por responder. Una del señor Luis García, que nos planteaba todo el tema de la frustración que él sentía por la situación actual de la oposición. Bueno, nosotros comprendemos perfectamente la situación de incertidumbre en la cual se encuentra una parte importante del país opositor, en virtud de que no percibe que hay una dirección política que claramente traza una ruta y responde a cada uno de los conflictos y de las situaciones que en Venezuela están planteando. Es una carencia bien importante. Creo que el capítulo de la Mesa de la Unidad Democrática ya se cerró y se está abriendo un nuevo capítulo al cual hicimos referencia en la primera parte del programa, que tenía que ver con la realización de los congresos Frente Amplio, donde están los partidos principales, casi todos los partidos de la oposición, sectores de la sociedad civil, gremios, representantes de distintos sectores de la sociedad. Ahí participaron el fin de semana más de 10.000 personas en congresos que se hicieron regionales y hasta donde sé, por lo menos tengo información directa del de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo y Mérida. Hubo debate, hubo posiciones interesantes y hay un resumen de los documentos que se está haciendo. Ese es un aspecto, es una de las fachadas de la oposición que comienza a tomar, un segundo aire después de su arranque con este evento del Congreso. Vamos a esperar cómo ella tiene continuidad. Luego está el tema de la Asamblea Nacional, al cual hizo referencia el señor García. De verdad que hubo un incidente, un aspecto en el cual que también creo que fue comentado aquí sobre los de Zapatero, que no era necesario abrir todo un debate sobre la inclusión de un texto en un acuerdo que decía que no calificaba a Zapatero para futuros acuerdos. Que por cierto, lo que circuló en las redes no tenía nada que ver con la realidad. No se trataba de declararlo persona no grata. Era simplemente en un acuerdo general señalar, que fue la proposición que hizo alguna gente, algunos diputados, de señalar que no era la persona más idónea para participar en un proceso de diálogo o negociación. Pero en todo caso, después hubo una decisión muy importante, que fue el acuerdo al cual hicimos referencia, que
digamos, en materia internacional y en materia de la situación planteada para el día 10 de enero, fue aprobado casi unánimemente. Es decir, hubo 4, 6 votos que no lo aprobaron de unas fracciones, pero la mayoría de las fracciones lo aprobaron, y ahí hay unas líneas muy importantes. Ahora, por supuesto, que esto no quiere decir que por ello nos sintamos satisfechos, ni mucho menos, sino que en relación a la situación que estaba planteada hace un mes, hay una lenta y leve mejoría. Ahora, sin embargo, el requerimiento que se hace de la existencia de una dirección política, de hace algún tiempo, tanto Enrique Capriles como Henry Ramos y como otros dirigentes de la oposición han venido señalando que han estado conversando. Sin embargo, no basta con que ellos conversen entre sí, sino una cosa muy importante es que, digamos, unitariamente transmitan mensajes al país, ¿no? Y que haya líneas de acción, que haya orientaciones sobre una situación tan grave como la que vivimos. Yo creo que el amigo Luis García en este sentido tiene razón. No sé si tú quieres, Diego, ampliar este comentario. Sí, no, primero, como comentábamos en el intermedio, la presión, primero hay que tomar muy en cuenta lo que dijo Rosa Jiménez en su llamada, ¿no? Que la oposición está en una situación muy acosada, y muy hostigada y muy amenazada, ¿no? Y con amenazas personales, de riesgos personales que se corren en muchos, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta sin mencionar a los que están fuera, a los que están exilados, a los que están presos, a los que están de una u otra manera imposibilitados de actuar. Ahora, la exigencia de una dirección unitaria y visible, como tú acabas de decirlo, Manuel, la compartimos todos y todos hacemos lo que podemos en la medida de nuestras posibilidades de ayudar a subsanar eso. Vamos a ver, como tú decías, mi Manuel, qué pasa con el frente amplio. Ojalá eso coja vuelo. Ese dato que tú acabas de dar me parece muy, muy importante, que entre pitos y flautas, en los 24 congresos regionales que se realizaron estos días, se reunieron más de 10.000 personas. Eso es importante de resaltarlo, ¿no? Y aprovechando el tema, en el programa anterior a hubo una llamada de una persona que censuraba mucho a quienes no habían apoyado el acuerdo en torno a Zapatero, y bueno, los descalificaba y en el mismo programa. La cosa no puede ser una especie de blanco y negro. Eso no funciona así. O sea, que si tú no votaste ese acuerdo, yo lo hubiera votado si hubiera sido diputado, pero hubo algunos que piensan de otra manera. Entonces no podemos caer el que no votó ese acuerdo es un traidor, o está descalificado, o quién sabe qué, o tiene intereses, o está vendido. No podemos entrar en esa calificación. Hay varias maneras de enfrentar este régimen de acuerdo a distintas opiniones. Entonces no puede ser que o es una o tú eres un traidor. Eso no podemos caer en eso en la oposición, porque la oposición no es así. Para bien o para mal, en la oposición existen diversas posturas y no podemos caer en unas posiciones dogmáticas como a veces uno oye, ¿no? Estaba el tema de la pregunta sobre el liberalismo, que es un poco más compleja, porque aquí hay una especie de, diría yo, Luis Manuel, una especie de confusión, porque está la palabra liberalismo, que es una tradición de pensamiento político y económico muy vieja en el mundo y en particular en Occidente, y está el neoliberalismo, que es una cosa mucho más reciente y que tiene que ver con las políticas de algunos gobiernos, sobre todo desde la década de los años 80 del siglo pasado. Entonces, habría que ver en la pregunta de Magda si esas cosas que se dijeron en Davos sobre el agotamiento de los modelos se refiere a los modelos liberales o a los modelos neoliberales. Porque el neoliberalismo, tal como un poco simplificadamente se le llama, bueno, se trató de aplicar en varios países programas de ajuste auspiciados por el Fondo Monetario Internacional, y en general
fracasaron, no tuvieron buen éxito. Y entonces eso a lo mejor es a eso a lo que se refiere el agotamiento al que se refería Magda, al agotamiento de los modelos neoliberales, que son políticas pues muy de mercado, que tienen muy poco en cuenta los aspectos sociales de la vida de los países y tienen muchas veces consecuencias sociales negativas para los más desposeídos, para los más vulnerables. Entonces a lo mejor es a eso a lo que se refería este texto que ella leyó, no tanto a los modelos liberales como a los modelos neoliberales, porque el liberalismo como tradición política para mucha gente sigue vigente y yo creo realmente que más bien lo que puede considerarse a lo mejor, estaría también de discutir, agotado es el neoliberalismo, no tanto el liberalismo, que es una tradición mucho más compleja. Esto es un resumen, Magda, un poco apresurado, porque el tema que usted planteó realmente muy complejo, muy rico y tiene prácticamente, yo estoy recordando cosas de profesor de historia y las ideas, y eso requeriría unas explicaciones mucho más extensas. Sí. No sé si tú quieres. No, yo coincido en relación a que debe haber sido al neoliberalismo que se refirieron en la cumbre, porque, digamos, creo que incluso los que lo propugnaron en algún momento, lo respaldaron, llegaron a la conclusión de que ese modelo se había agotado efectivamente con la experiencia en algunos países, en Inglaterra, entre otros, que se intentó imponer un conjunto de políticas que intentaban disminuir también el papel del Estado y dejar todo al tema del mercado, y que con el tiempo se ha venido viendo la necesidad que junto a las leyes del mercado pues debe haber también un papel regulador del mercado. Yo creo que hoy en el mundo eso está en general aceptado, incluso en las sociedades que en un momento propugnaron. Claro, yo no sé, porque Magda preguntaba, se refería, porque tampoco es que el neoliberalismo ha desaparecido, sigue siendo una corriente de pensamiento. A lo mejor María Corina Machado participa de esa corriente, que fue el caso que ella mencionó, pero eso tendría que responderlo María Corina, si ella realmente es una persona de convicciones neoliberales o simplemente liberales, que es una cosa más suave, vamos a decirlo así. Bueno, estamos concluyendo el programa, respondimos las preguntas que estaban previstas. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, vamos a despedir a Rosa, que hizo una llamada muy interesante y para poner algunos puntos sobre las IES en el tema de la oposición, que tanto a ti como a mí nos parecieron muy pertinentes, y vamos a complacerla con el reloj, con Lucho Gatica. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra el cielo. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos.
regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna. RCR 750 AM, porque lo